momento dirige la sesión del Pleno 884 la asambleísta Alexandra Castillo, tercera vocal del Consejo de Administración Legislativa, ha otorgado el uso de la palabra a la parlamentaria Katiuska Miranda. Antes, el parlamentario Steven Ordóñez dijo que si no hay energía no hay desarrollo y la ley trata de incentivar a la inversión dando seguridad jurídica. Cuarta intervención, legisladora Katiuska Miranda. Cuando hablamos de una ley de eficiencia energética, tenemos que pensar que es uno de los sectores estratégicos más importantes del país. Realmente hemos tenido subidas y bajadas en la historia del Ecuador y ahora se demuestra no solamente tratar una ley por la crisis que tenemos como Ecuador, sino por la crisis energética. Hemos hecho algunos hincapié, y mis compañeros ya en sus intervenciones que me predecieron, hicieron temas importantes, pero vamos a hablar de qué sucede con el sector energético. El desmantelamiento del Estado ha sido estructural desde los dos gobiernos anteriores. Primero, la unificación de los organismos de control, en este caso de la regulación y control, no han significado ninguna ventaja comparativa ni competitiva para nosotros como país. A lo contrario, tuvimos un ministro que prefirió importar y cuando se trató en la comisión, prefirieron decir caso omiso a un lado y miren con el costo que tuvo que pagar el Ecuador dicha importación. Y ahí no existió una discusión de profundidad desde la perspectiva que teníamos todos los ecuatorianos que pagar en el consumidor final que se traslada. Porque la energía no solamente está sometida al tema del consumo eléctrico. Ese consumo, para quienes estamos distantes de la generación, de la transmisión y de la distribución de este recurso, tiene costos realmente elevados. Y todavía más las afectaciones que también tienen los sectores en los cuales no se ha tratado este tema en relación a la generación de la energía. Es así que nosotros proponemos nuevamente la independencia de Arconel. El artículo 5 del proyecto de la ley elimina que el Arconel sea financiado con el presupuesto general del Estado, como ya ha sido mencionado. Y la Constitución establece que es una competencia exclusiva del Estado. Aquí no estamos para decir quiénes o otros financien esto. Cuando se habla del presupuesto general del Estado es una obligación constitucional y el presidente de la República tiene que definir el tema de los fondos, por el ende todo el financiamiento. La desregularización, la eliminación de las agencias de control, la unificación de las mismas y la unificación de los ministerios de tres sectores estratégicos complejos: minería, hidrocarburos y energía. Tres sectores unidos, lo cual no ha resultado ni para poder responder lo que tenga que responderse en el tema de una austeridad del sector público para mayor eficiencia. A lo contrario, con más costos, con más demandas hacia el Estado y con un ministerio que no tiene una línea de trazabilidad en el tiempo que nos permita tratar un tema tan estructural, porque la ley, para conocimiento, sí, se está tratando el día de hoy por una crisis energética, pero tampoco es una ley de corto plazo, es una ley que tiene que mirar el mediano y el largo plazo. Y en ese sentido también hablamos de la prevención de los oligopolios de la transmisión eléctrica. Proponemos la eliminación en el artículo 9, que el Estado debe seguir manteniendo el control en la transmisión eléctrica del Ecuador, porque debemos evitar situaciones desfavorables que ya se han presentado en otros países. No significa que porque tengamos crisis vamos a perder la rectoría del Estado, que también es una competencia que el señor presidente, a través de las políticas públicas, de poder establecer un plan real, pueda darle respuestas y resultados en este corto plazo al país, porque esta ley no es que va a solucionar los apagones del Ecuador. La delegación del alumbrado público al sector privado y también la semaforización del país. ¿Cuál va a ser? En este artículo 19, entregar o delegar, porque toda la estructura de la ley dice con temas de excepcionabilidad, el alumbrado público y la semaforización al sector privado, para evitar cargos adicionales al consumidor final. Sin embargo, también
se dice que en el artículo 16 y en el artículo 46 es excepcional que el presidente, en este caso la empresa pública, pueda trasladar el costo al usuario final. ¿Y quién es el usuario final? Los 18 millones de ecuatorianos. Y cuando hablamos de este tema decimos y nos hacemos la pregunta, entonces ¿para qué tenemos las empresas públicas del Ecuador? Entonces ¿para qué tenemos el personal que está ahí? ¿Para qué tenemos empleados, obreros y áreas administrativas? ¿Para qué son una empresa de los sectores estratégicos del Ecuador si tienen el concepto de recaudación y se quiere eliminar la independencia en el manejo del presupuesto que puedan tener a través del cambio del artículo 46 con créditos contratados por empresas públicas con garantías propias o del Estado, haciendo una dependencia total? ¿A quién le van a trasladar el costo entonces de los espacios públicos, alumbrados públicos y semaforización en los territorios? A cada uno de los ecuatorianos. Ese no puede ser un tema de seccionabilidad porque tendríamos una duplicación de funciones con cargas, tanto para el Estado de la función pública para pagar sueldos y salarios y para el sector privado porque tendríamos que pagar el costo que se haya establecido. Otro de los puntos importantes es la participación de zonas francas en estos proyectos estratégicos en el artículo 20. Requiere una regulación más detallada porque en la primera ley económica urgente quedó claramente establecido y no estaba tratándose de un sector estratégico dentro o en el interior del tema de las multiempresas estratégicas. Y en la disposición transitoria primera también es de suma importancia considerar el tema de las solicitudes en las comparecencias que han hecho los gobiernos autónomos descentralizados. Con relación a las deudas que siguen manteniendo por el derecho público a los servicios básicos y que éste imputa porque está en todo, como el tema de agua potable y tecnologías, pero sobre todo del agua potable, en el cual se mantiene que se les apoye dentro de los grupos de remisión que mantienen las deudas de su capital, pero con un poco más de tiempo, porque no estamos hablando de deudas de 1.000, de 2.000, de 50.000, de 100.000 o 200.000 dólares. Estamos hablando de millones de dólares en los capitales, cuyos intereses casi se igualan a los capitales para que puedan tener una extensión en tiempo, porque resulta que ya tenemos coactivas, las empresas están quebradas y las coactivas van a proceder a incautar también los centros de generación y distribución de otro servicio público. En el artículo 55 también tenemos los principios tarifarios. Excepcionalmente podrán fijarse a los consumidores a la fecha de la expedición y serán trasladados al consumidor final. ¿Quién es el consumidor final? Nuevamente el pueblo ecuatoriano. Finalmente, queremos establecer que la ley no soluciona los problemas estructurales del sector eléctrico, que en medida el tema de la remediación será porque la naturaleza ha sido buena con el Ecuador y que también esta ley que se está presentando requiere una política pública, porque la ley la emitimos, pueden haber muchísimas leyes en un sector estratégico tan importante, pero a la vez tan sensible para todos los ecuatorianos por los costos. Y los invitamos a mirar que no es lo mismo pagar la energía en Quito, en Guayaquil, que pagar en las ciudades de la costa que estamos muy lejanas y las cuales no tenemos ni generación ni transmisión y todo se nos imputa, no solamente en la energía o en la electricidad, sino el doble costo en el agua potable por impulsión. Este tema del presidente sería una política pública clara con cuánto va a ser la inversión que se va a dar para el tema de un plan, pero de un plan que también nos permita visualizar qué es lo que tiene el Estado, cómo va a estar el Estado, en lo que va a poder invertir el Estado, en lo que la empresa privada quiera, en este caso en energías renovables. Asambleísta, también, le queda 1 minuto. Gracias. Va a romper estereotipos como la generación de barcazas, que fue la historia del Ecuador, hasta que llegó la generación hidroeléctrica de 4.000 a 8.000. En este contexto nos mantendremos siempre vigilantes en el ámbito que correspondan a los intereses colectivos de nuestra población. Muchísimas gracias por mi provincia y por mi país.